Bien, buenas noches. El Partido Verde Ecologista agradece su presencia, su participación y agradece infinitamente a nuestros conferencistas por ser parte de esta webinar. Esta webinar significa el inicio de un ciclo para nosotros llamado Ecología y Medio Ambiente. Vamos a empezar hoy día con el tema, analizando el tema de la chiquitanía, el caso de la chiquitanía. Por favor, yo voy a dejarles con el moderador, el ingeniero Marcelo Cabero Sánchez, que es el moderador de esta sesión. Por favor, Marcelo, adelante. Bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestros invitados, nuestros panelistas, y gracias a la gente que está entrando a este tema tan importante que vamos a tocar hoy. Bueno, el Partido Verde Ecologista de Bolivia se encuentra realizando esta actividad, la cual está dirigida a toda la sociedad civil y busca generar conciencia en relación a temas importantes y a la coyuntura actual. La actividad forma parte de una serie de webinars, como lo decía la doctora. Contemplamos 3 ciclos, uno que es el tema de género generacional, el otro que es medio ambiente, y el último ciclo que le vamos a ver es la sociedad se ve afectada a la pandemia. Hoy empezamos el primer tema del segundo ciclo, que es medio ambiente, conmemorando al Día Mundial de la Biodiversidad, y este está titulado Impacto que provocan las quemas en la Chiquitanía, para generar conciencia y analizar la situación de la pérdida de nuestros bosques que se ven afectados año tras año. Voy a proceder a explicar la metodología. ¿Ya? Se trata de un webinar y no de un conversatorio, porque ya que la modalidad que tendrá es la siguiente. Los invitados especiales realizarán la presentación durante un tiempo predeterminado. Durante esta presentación de los panelistas, los usuarios o los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat. Al finalizar la presentación, se hará la lectura de las preguntas para ser respondidas por los panelistas. Nuestro primer panelista o invitado es el ingeniero Omar Ortiz. Por favor, Sofía, te doy la palabra para que puedas hacer la presentación al ingeniero Omar Ortiz. Muy bien, muy buenas noches a todos los presentes. El ingeniero Omar Ortiz Bulegio, de nacionalidad boliviano, nacido en la ciudad de Tarija, docente de la Universidad Autónoma Misael Saracho, de profesión ingeniero forestal, la cual tiene una formación muy prolija en su ámbito de acción. Diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica, Universidad Autónoma Misael Saracho, posgrado en Sistemas de Información Geográfica, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad de Ciencias y Tecnología, Academia Panamericana de Ingeniería, Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Experiencia de trabajo, Superintendencia Forestal, Santa Cruz, 6 de mayo de 2009. Director departamental de Tarija de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT, en el año 2013 al 2019. En la actualidad es consultor individual en el manejo de recursos naturales. Participación universitaria, miembro de la Comisión Calificadora de Méritos, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, carrera de Ingeniería Forestal en el año 2000 a 2001. Miembro de la comisión encargada de evaluar a los docentes titulares de la carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Seminarios y cursos, Civicultura Práctica, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en el año 2000 a 2003. Procedimientos y medios investigativos de los delitos ambientales en Tarija, LIDEMA, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura. Dirección RRNN y Calidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Aguas de la Gobernación, VIVE, realizado en el año 2011. Hobby y habilidades de interés, conocimientos en áreas de sistemas de información geográfica, precursor en el manejo sostenible de los bosques en Bolivia. Damos adelante a la palabra al ingeniero, por favor, Omar. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecer por la invitación para poder un poquito hacer conocer el contexto desde la vivencia profesional de lo que ha sido
esta última etapa que hemos vivido en el tema de los incendios forestales. Bien, por favor, entonces vamos a empezar, ingeniero Omar, si nos puede poner la presentación en la pantalla. Bueno, un poco hemos hecho un resumen de lo que es el impacto de los incendios forestales en la Chiquitanía. Es importante siempre tener en contexto que el uso del fuego ha sido una de las herramientas que se ha venido utilizando desde mucho tiempo atrás por la necesidad de las personas de eliminar ya sea una vegetación innecesaria o en su caso poder lograr reacciones químicas en los suelos con la finalidad de lograr una mejor producción y una mejor productividad. Hay que tomar en cuenta de que es siempre importante conocer que en Bolivia tenemos un régimen forestal y un régimen agrario, que son conexos entre sí. Tenemos una ley forestal que data de la gestión 1996, tenemos una ley INRA que data de la gestión 1995, y a partir de estas disposiciones se han emitido normas técnicas para el uso de los recursos naturales, ya sean estos renovables y no renovables, además de lo que es el uso de la tierra y el cambio de uso para las diferentes actividades productivas. También es importante hacer conocer de que se ha creado una autoridad competente en su debido momento, que era la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria, independientemente de lo que era el Instituto Nacional de Reforma Agraria, quienes tenían que velar por el cumplimiento de lo que era el régimen forestal y el régimen agrario. En este marco, la Superintendencia Forestal, apoyado en lo que son las normas técnicas que indiqué anteriormente, ha emitido resoluciones, directrices y instructivos que ayudaban a que tanto los funcionarios públicos en su debido momento y ahora servidores públicos puedan llevar adelante la aplicación de las disposiciones que se emanaban tanto en la ley forestal, su reglamento y normas técnicas. A partir de la gestión 2009 se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, que en esta Constitución Política del Estado, a partir del artículo 386, vemos de que se da recién la importancia necesaria a los bosques y a los suelos forestales. Es importante también hacerles conocer de que en la gestión 2001, a partir del Decreto Supremo 26075, se declaran lo que son las tierras de producción forestal permanente, TPFs, que enmarcan una superficie total de 41.235.000 hectáreas, de las cuales, si vemos el resumen de la parte de abajo, hablan que 28.190.000 hectáreas no tenían restricciones, 10.680.000 hectáreas estaban comprendidas en áreas protegidas que actualmente se encuentran en vigencia, y 2.364.000 tenían cierto tipo de restricciones que se enmarcaban a los departamentos de Tarija y Chuquisaca. A partir de la gestión 2013, esta superficie de tierras de producción forestal permanente es sometida a una nueva evaluación. Esto con la finalidad de conocer cuál es el potencial forestal que tenemos en Bolivia y cuáles son los tipos de bosques o ecorregiones que tenemos en Bolivia, ¿no? En tal sentido, desde 41 millones de hectáreas ha subido a 51 millones de hectáreas. Ahora, ¿por qué ha habido un incremento? Esto se debe a los tipos de sistemas de información, los tipos de imágenes satelitales y los métodos que se han utilizado para poder
identificar y poder clasificar o reclasificar este tipo de áreas. Es en tal sentido de que se establece esta figura en el cambio de lo que es la superficie del bosque. Como podemos ver aquí en el punto número 2, vemos de que el bosque chiquitano de la Chiquitanía abarca aproximadamente 8.645.000 hectáreas, que es casi el 17% de lo que es la superficie boscosa en Bolivia. A partir de esto, es importante hacer notar de que tenemos un registro desde la gestión 1996 en cuanto a los focos de calor. Sin embargo, estos focos de calor, por la tecnología que se utilizaba anteriormente, el tipo de imágenes, los tipos de satélites, hacen de que la información sea muy variada. Es por eso que desde la gestión 2010, aplicando algunos algoritmos, el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a generar información un poco más confiable con relación a los focos de calor, que básicamente los focos de calor son anomalías térmicas que detecta un satélite, que no siempre corresponde a una quema o a un posible incendio. Simplemente es una anomalía térmica la cual debe ser verificada en campo con la finalidad de establecer si es que la misma ha sido, es o no es un incendio, ¿no? O un foco o una quema. Entonces, si vemos, existen picos muy fuertes, como son en la gestión 2010, en la gestión 2016 y bueno, en la gestión 2019, que ha llegado a 88.347 focos de calor. En tal sentido, siempre es bueno recalcar que un foco de calor no siempre significa la existencia de una quema o de un posible incendio, pero sí es importante llevar este registro estadístico y esta información diaria con la finalidad de poder operativizar las actividades que tengan que ver con la identificación en áreas y evitar posibles incendios de magnitud, que bueno, lamentablemente hemos visto la gestión 2019 que ha afectado una extensa superficie en lo que es el departamento de Santa Cruz y también en lo que es todo nuestro territorio nacional, ¿no? Un incendio forestal es una propagación de gran magnitud que no tiene que se ha descontrolado y que lamentablemente afecta a uno o más predios en una extensa superficie. Como podemos ver en el presente cuadro, hacemos un detalle de lo que ha sido la evolución de las quemas en el país desde la gestión 2005 hasta la gestión 2009. Todo esto ha sido identificado en función a las cicatrices que dejan los incendios en las áreas y que es reflejado a las imágenes satelitales, las cuales son con un proceso de manejo en un sistema de información, nos permite poder identificar las superficies. Como vemos ahí, los picos en cuanto a focos de calor que habíamos hablado en el cuadro anterior, mostraban que la gestión 2010 teníamos aproximadamente cerca de más de 114.000 focos de calor y que eso ha significado que tengamos superficies de 3.203.000 hectáreas que se hayan quemado. Luego vemos que la gestión 2019 ha subido estos picos a cerca de 5.4 millones de hectáreas, de las cuales 3.893.000 corresponden a lo que ha sido la afectación en la Chiquitanía. Si podemos ver aquí en este cuadro, vemos que tenemos la superficie quemada por tipo de vegetación, ¿no? Entonces vemos de que la afectación que tenemos mayormente es en el bosque
chiquitano, el bosque chiquitano chaqueño o los bosques de transición que tienen en lo que es la chiquitanía. Este incendio se ha originado entre julio y octubre de la gestión 2019. Lamentablemente es uno de los registros y eventos de quemas más problemáticos y con mayores impactos que se tienen en el país, y podemos decir de la última década. Si bien el bosque chiquitano se conoce por su baja cantidad de individuos, sin embargo, ahí tenemos potenciales forestales muy importantes, mayormente son entre 19 y 29 árboles por hectárea que se puede identificar dentro de la zona, con un volumen aproximado de entre 19 y 40 metros cúbicos por hectárea, ¿no? En tal sentido tenemos especies de muy importante valor, podríamos decirlo, económico, como es el morado, el roble, el urundel, el quebracho, el lapacho, que por sus características son muy importantes comercialmente, podríamos decirlo de esta manera, si es que tenemos una visión económica, pero si es que tenemos una visión de preservación, podríamos decirlo de esta manera, también tienen un alto valor, ya que las características de la ecorregión son muy importantes, mantenerlas por la biodiversidad que se puede encontrar dentro de esas áreas. Bueno, la fauna que se ha afectado dentro de esa área, bueno, podemos identificar urina, capibara, ocelote, osos hormigores, tejones, pumas, antas, variedades o biodiversidad de animales que son muy importantes en lo que es la preservación o la conservación de una determinada área. Sin embargo, no existen estudios específicos que nos puedan indicar cuánto es la cantidad de estas especies dentro de una determinada región, ya que lamentablemente la presión por el cambio de uso del suelo en la chiquitanía es muy fuerte, ¿no? En tal sentido se van haciendo cada vez más cortos los espacios en los cuales estos animales pueden desarrollar su actividad de locomoción dentro de lo que es la chiquitanía. Como complemento, como digo, si es que establecemos que son casi 3 millones de hectáreas afectadas, podríamos nosotros, en función a lo que es el potencial forestal de la zona, podríamos estar hablando casi de 91 millones de individuos que hayan sido afectados por la quema en cuanto a especies forestales, y es un número muy, muy alto. Sin embargo, siempre esto es una inferencia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Ya que no se ha hecho una quema uniforme en todas las áreas, han quedado lugares en los cuales, gracias a Dios, no se han quemado, y que eso hace de que pueda haber como digo, un parámetro solamente estimativo y no la realidad. Todo esto que estamos viendo, como les digo, la superficie, la cantidad de individuos, tiene que ser corroborada siempre con actividades o con levantamientos de información en campo, lo que va a permitir, o lo que tendría que permitirnos saber con realidad cuánto ha sido la afectación. Pero sí ya es un número grande de individuos, en el caso de la flora, que han sido afectados. Con relación, bueno, un poco lo que se ha comentado y lo que se ha visto en muchos espacios de discusión son las normativas, en este caso, que tienen que ver con lo que se ha llamado el perdonazo a los desmontes ilegales.
que son la ley 337, la ley 502, la ley 739 y la ley 952. Estas leyes lo que hacen en su debido momento han sido, por un lado, la regularización de los desmontes ilegales que se hayan ejecutado desde la gestión 1996 hasta la gestión 2011. Se trataba de hacer la regularización de estos desmontes ilegales a partir de eso que se puedan hacer, en el caso de haber afectado las tierras de producción forestal permanente que hemos indicado anteriormente, hacer una reforestación de aproximadamente el 10% del área afectada y que, bueno, cumpliendo con la sanción económica, estos estuvieran liberados de cualquier responsabilidad, tanto administrativa, con lo que tenga que ver el tema del saneamiento de tierras, como el tema penal, que tenga que ver con los delitos establecidos en la ley forestal en su artículo 42, que tiene que ver, bueno, que va correlacionado con el artículo 223 del Código Penal, ¿no? Lo que tiene que ver con destrucción y deterioros de bienes del Estado y la riqueza nacional. Por un lado, esto ha sido la problemática, ya que se han ido modificando los periodos y los tiempos en los cuales se debe ir regularizando. También se ha observado el tema de la reforestación de estas áreas, que ha sido que era una de las condiciones para hacer el tema de la regularización de los desmontes, y que ha conllevado, como digo, a que tenga que existir observaciones muy profundas y muy fuertes con relación a la aplicabilidad de estas normas citadas. Otra de las normas que han conllevado a que tenga que ser una problemática el tema del cambio de uso del suelo es la ley 741. Esta ley que autoriza los desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias colectivas para el cambio a la actividad agrícola o pecuaria. Lamentablemente, según lo que establecía la ley forestal, la superficie mínima de desmonte sin tener un plan de ordenamiento predial mediante un análisis técnico y cumplimiento de las limitaciones legales que establece la ley forestal y su reglamento, ha sido con esta ley 741 ampliado a 20 hectáreas. Sin embargo, lo que se debería haber hecho con esta normativa es que se tenga que implementar las limitaciones legales establecidas en la ley respecto a las servidumbres ecológicas, implementación de cortinas rompevientos. Sin embargo, al ser muy ambigua y al no tener una correcta interpretación de esta ley, ha hecho de que se tengan que ampliar en gran magnitud las superficies de desmonte, mayormente en las propiedades comunitarias y colectivas. También lo que se está observando es el decreto 3973, que es el tema de los desmontes y quemas en Beni. En Beni se ha estado trabajando en una modificación del plan de uso del suelo con la finalidad de que todo lo que son los pastizales naturales puedan ser desmontados o en su caso hacer el cambio de uso del suelo y dedicarlo a la agricultura. Sin embargo, todas estas modificaciones son evidentes que deban pasar siempre por un análisis técnico, si es viable o no es viable la implementación de este cambio de uso, esto debido a que las características en ese departamento son diferentes a las características que puedan tenerse en el departamento de Santa Cruz o en el departamento de Tarija, que mayormente comparten casi una misma formación con relación a lo que es la chiquitanía. Y bueno, la otra ley era la 1098, que tiene que ver con la producción de biodiesel. Lamentablemente todas estas normativas
generan de que haya un cambio de uso del suelo. Y dependiendo del actor, ya sea este empresarial, ya sea este privado o comunitario, utiliza diferentes técnicas para hacer el cambio de uso del suelo. Mayormente el empresarial y el privado, en cierto porcentaje, utiliza maquinaria para hacer el cambio de uso del suelo y en menor proporción hace la quema, mientras que un porcentaje de lo que son los propietarios privados y en su gran mayoría lo que son los comunitarios utilizan el fuego para el cambio de uso del suelo. También para la generación de economía a partir del desmonte efectuado con la elaboración de carbón, lo que es evidente que en algún momento genera un descontrol y las posibles inferencias en el tema de los incendios que se van ocasionando cotidianamente, lamentablemente, por el descontrol que se tiene de estas actividades. Yo me permito hacer siempre unos comentarios finales. Es importante que se haga un análisis a las categorías de las normativas observadas, esto tomando en cuenta de que si bien se ha permitido en el caso de la ley 741 ampliar la superficie mínima de desmonte de 5 a 20 hectáreas, habría que hacer un diagnóstico y establecer si es que realmente ha beneficiado o no ha beneficiado a este sector que necesitaba tener una superficie mayor de desmonte. También es importante indicar de que, bueno, lamentablemente la definición de derecho propietario en Bolivia está centrado a lo que es el fin económico y social. ¿Y cómo establecemos ese fin económico y social? Es básicamente en lo económico, en que deba producir la tierra para que sea reconocida como una propiedad privada, y no va en la función social, ya que no se considera como demostrar el derecho propietario el tener la conservación o la preservación de una determinada área mediante lo que conocíamos anteriormente como las tierras, las reservas privadas de patrimonio natural, que serían una herramienta muy importante que, si es que se decide mediante las políticas o nuestros legisladores establecer alguna figura de saneamiento, que sea considerado la preservación y la conservación como un punto muy importante para el cumplimiento del fin económico social. Se debe hacer un análisis profundo de las categorías de los plus. En el caso de Santa Cruz, el plus data de la gestión 1995. Es evidente que las características en ese momento son diferentes a las características que tenemos actualmente, tanto en expansión demográfica como en uso del suelo. En tal sentido, el plus, si bien establece ciertas regiones para poder hacer la agricultura, la ganadería o el uso múltiple de esto, habría nomás que hacer un análisis en cuanto a las limitaciones que debemos establecer para minimizar los impactos en lo que es la biodiversidad, a lo menos en el departamento de Santa Cruz. Otro efecto es que tenemos que trabajar en el manejo de cuencas hidrográficas, ya que se han afectado diversas cuencas hidrográficas en el departamento de Santa Cruz, mayormente en San Ignacio de Velasco, San Matías y Soboré. Deberían hacerse el trabajo del manejo de estas cuencas hidrográficas con la finalidad de poder hacer un diagnóstico y ver las mejores alternativas para poder manejar el agua de aquí en adelante, esto tomando en cuenta también de que los efectos del cambio de uso del suelo también pueden tener cierta condicionante en lo que va a ser la provisión de agua en estas regiones, ¿no? La investigación y perspectivas en la gestión de los bosques secos tropicales es muy importante desarrollarla. Si bien tenemos investigación, es dispersa y básicamente se centra en lo que es la utilización de los recursos
y no la conservación o en su caso la preservación. Simplemente, como les dije, se basa en lo que es el tema económico y no en lo que es el tema social. Es importante también implementar un plan de restauración que tome en cuenta las proyecciones conocidas a partir de la investigación y las perspectivas de gestión de los bosques secos tropicales. Desde un punto de vista, no comparto yo un poco la inferencia que se puede hacer con plantaciones forestales. Lo más importante sería ver que a partir de áreas quemadas se pueda restablecer mediante una dinámica natural la regeneración en las áreas. Lo que sí podemos hacer es inducir que, a que las especies sean las del lugar las que se repongan, con una aplicación de algunas técnicas en cuanto a lo que va a ser la eliminación de árboles que no tengan mucha incidencia en cuanto a la dinámica de crecimiento en la zona, ¿no? Y bueno, eso va a permitir, como les digo, la regeneración natural, el cerramiento de áreas puntuales va a permitir generar condiciones para la recuperación de la flora y la fauna que ha sido afectada en gran medida por el incendio que se ha ocasionado en la Chiquitanía. Son, como les digo, 3.8 millones de hectáreas que se han afectado, que si bien actualmente están regenerando o recuperándose, podríamos hablarlo de esta manera, si no hacemos incidencia en la investigación, si no hacemos incidencia en la restauración y en la modificación de ciertas normativas, es evidente de que vamos a seguir tropezando con las mismas problemáticas que se han vivido la gestión 2019. Por último, como les decía, hasta el mes de abril, nosotros, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente Aguas ha identificado que estamos ya sobre los 3.000 focos de calor, que si hacemos una retrospectiva hacia la gestión 2010, ya hemos sobrepasado los límites que tenían las anteriores gestiones para el mes de abril. Entonces, esta situación debe llamarnos poderosamente la atención a efectos de que podamos tomar las medidas, no solamente a nivel, podría decirlo de esta manera, político, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de conciencia de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es evidente que el uso del fuego tiene consecuencias, el cambio de uso del suelo tiene consecuencias, y si las consecuencias no las sabemos manejar tomando una visión de conservación en primera instancia, y si queremos preservar esto, tenemos que tomar decisiones en todos los niveles, desde el nivel político, desde el nivel institucional, desde el nivel de investigación y desde el nivel de cada uno de los ciudadanos en busca de que evitemos los problemas que se han vivido la gestión pasada. En realidad, tomando en cuenta un poquito este aspecto y la verdad es que a partir de lo que les comento y de lo que les indico, podamos incidir en las autoridades a que tomen las medidas y vean al bosque como una supervivencia para toda la sociedad y no como un lugar donde poder extraer recursos económicos y que, bueno, estos, si no los manejamos adecuadamente, se van a agotar y van a ser un perjuicio para toda la sociedad. Yo con esto termino mi presentación y, bueno, esperando de que haya podido un poquitito incidir o hacer conocer ciertas normativas, reglamentaciones y datos, podamos generar a partir de eso conciencia en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Omar, por la presentación muy interesante, por los datos que nos mostró. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo panelista,
Por favor, a todos los que quieran esta presentación y toda la información de los incendios en la Chiquitanía, pueden llenar sus datos en un formulario que se dejó en el chat, o bien pueden colocar sus correos para que se mande toda esta información. Bien, Sofía, por favor, vamos a dar paso a nuestro segundo panelista. El segundo panelista, Marco Ríos Ruiz, de nacionalidad boliviano, nacido en la ciudad de La Paz, de profesión ingeniero ambiental, ha ido llevando una carrera prolija. Es máster en gestión de recursos naturales e ingeniería ambiental de la Escuela Militar de Ingeniería. Especialidad en sistemas de información geográfica y teledetección. Experiencia de trabajo, gerente de la consultora Spectral Solution, responsable de catastro y sistemas de información gráfica en proyectos de saneamiento básico. Docente de posgrado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en sistemas de información geográfica y teledetección. Hobby y habilidades de interés. Asesor y revisor de tesis de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Damos la palabra al ingeniero Marco Ríos Ruiz. Bueno, muy buenas noches a todos. A ver, voy a pasar a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. A ver. Ya, ahora sí. Bueno, esta noche, primero agradecerles a todos los presentes por escuchar la presentación. Y bueno, básicamente de lo que se va a tratar es de explorar y entender lo que ha pasado en el incendio forestal de la Chiquitanía, ¿no? Y para eso vamos a ir desde el punto más básico, definiendo qué es un incendio forestal, qué causas, cuáles son las causas que generan los incendios forestales, y asimismo vamos a ver cuáles son los aspectos técnicos que van a hacer posible que un área sea muy vulnerable a los incendios forestales, cosa de que podamos entender de una manera más amplia qué es lo que ha pasado en la Chiquitanía, ¿no? Y cuáles han sido los aspectos en la parte biofísica, en la parte socioeconómica, de lo que ha sido este fenómeno, que ha sido uno de los holocaustos ambientales más grandes que creo que hemos experimentado y en sí en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido vamos a comenzar hablando de lo que sería la definición de un incendio forestal, que como ya habían mencionado antes, se define como la propagación de un fuego que se genera de manera imprevista y de manera descontrolada, esto enfocado a sistemas forestales, sistemas agrícolas o pecuarios, especialmente cuando los factores que se asocian a la ignición y al esparcimiento de llamas coadyuvan a que este fenómeno, esta acción, este impacto se dé de una manera más descontrolada, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos dos causas que generan los incendios forestales. Tenemos los orígenes naturales y los orígenes antropogénicos, ¿no? Los orígenes naturales están básicamente alineados a lo que sería el clima como tal, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tenemos un trueno que está generando fuego en lo que sería algún tipo de vegetación seca. También tenemos la proximidad a lo que sería centros volcánicos, y estos hacen que su magma y el fuego que van a botar, por así decirlo, si está próximo a un sistema forestal como tal, se genera el incendio forestal como tal, ¿no? Y asimismo, los incendios forestales son más generados a través de causas antropogénicas, ¿no? Dentro de las mismas entran un montón de acciones de carácter ilegal, si ustedes quieren, de carácter accidental, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros no somos conscientes y botamos una colilla de un cigarro a un sistema forestal, a un bosque, por ejemplo, podemos ocasionar un incendio forestal bastante grande, como se ha dado en el caso de la Reserva Forestal de Sama, en Tarija, por ejemplo, ¿no? Que el año 2018, si no estoy mal, se generó uno de los mayores impactos en cuanto a incendios forestales sobre esta área protegida a causa de este efecto, ¿no? Otras acciones que coadyuvan a lo que serían los incendios forestales vendrían a ser los desmontes ilegales, los chaqueos descontrolados, ¿no? Que básicamente alteran la dinámica biofísica del suelo
y de la estructura vegetal que se tiene en un sistema forestal determinado, ¿no? En este sentido, también cabe mencionar que en sí los incendios forestales están relacionados a criterios específicos que van a hacer que un área determinada sea más factible a sufrir un incendio forestal como tal. Entonces, a continuación, nosotros vamos a explorar cuáles son esos factores que van a definir que un área sea más vulnerable a sufrir un incendio forestal como tal. De manera inicial, vamos a hablar de lo que sería el factor de combustibilidad, que básicamente está asociado a la inflamabilidad que puede tener un cuerpo dentro de la distribución de cobertura de suelo que se tenga en un área determinada. Yo he utilizado, en este caso, de ejemplo, el mapa de uso y cobertura de tierras del departamento de Santa Cruz, ya que básicamente el incendio forestal de la Chiquitanía se ha generado en este departamento más que nada, ¿no? Entonces, como podemos ver, las zonas que muestran un color más verdoso está compuesta de bosques amazónicos, bosques chiquitanos, bosques tucumanos, ¿no? Y el resto presenta incluso cuerpos de agua y también coberturas urbanas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este factor? Básicamente lo que nos indica es que el nivel, cuán rápido esa cobertura de suelo va a ser más inflamable. Y esto va a estar muy enfocado también a lo que sería cuán húmedo es esta cobertura. Por ejemplo, el bosque chiquitano como tal es un bosque seco, es decir, es un bosque que no es del todo húmedo y asimismo, si nosotros encendemos fuego, por así decirlo, en estos bosques, es muy fácil que agarre el fuego sobre este tipo de vegetación seca y se esparza de una manera descontrolada, ¿no? Luego tenemos el factor de la topografía. Básicamente se orienta a la estructura del terreno, ¿no? Este es un factor muy importante porque está muy vinculado tanto a la cobertura de suelo, de uso de suelo, y también a los aspectos climatológicos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dentro del factor topográfico tenemos la orientación de las laderas, que básicamente nos indica que a una inclinación del terreno determinado, este mismo va a ser más propenso a sufrir un incendio forestal si, por ejemplo, tiene una conexión con lo que sería la luz solar, digamos, ¿no? Entonces, si la orientación de esta ladera está más o menos al norte, al noroeste, por ejemplo, tiene más riesgo de sufrir un incendio forestal como tal. Ahora también dentro de la topografía estaría el aspecto de lo que sería la inclinación del terreno o el grado de pendiente que éste pueda tener. ¿En qué sentido? Un incendio forestal y el fuego como tal se va a esparcir de una manera más rápida y más amplia y más grande en el sentido de que la inclinación sea mucho mayor. Es decir, por ejemplo, el fuego no se va a esparcir tan rápido en un sitio plano como en una montaña, ¿no? Y esto debido a que el fuego escala y se mueve más rápido en lo que sería las inclinaciones, ¿no? Ahora sí, dentro de la topografía tenemos otro aspecto importante que sería la altura del terreno, que esto es básicamente una comparación de alturas a nivel del mar, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos una propagación de fuego a una altura, qué sé yo, unos 3.600 metros, por ejemplo, sobre el nivel del mar, va a ser más difícil que el fuego se esparza de esta manera porque hay menos concentración de oxígeno a esta altura también, ¿no? Entonces, es un factor muy determinante porque también está asociado a lo que sería la temperatura. El factor climatológico va a ser muy distinto a un nivel de altura alto, ¿no? Unos 3.600 metros, como un lugar plano, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos otro factor que es el climatológico, que básicamente está asociado a dos aspectos, la temperatura y la precipitación. ¿De qué manera un incendio forestal va a ser más propenso en lugares donde se tengan altas temperaturas y escasa precipitación, por el hecho de que el combustible, que es la cosa, seco, y por ende el fuego se va a propagar de una manera más rápida y amplia, ¿no? Y también tenemos otro factor que son los factores socioeconómicos y antropogénicos, que básicamente sería, por ejemplo, las actividades que fomenten a los chaqueos descontrolados,
a la deforestación extractiva, a los asentamientos ilegales. Todo esto va a generar que de alguna forma la dinámica de la vegetación que se encuentra en un sistema forestal determinado cambie de una manera tal que incluso el suelo y lo que sería el curso hidrográfico del sistema forestal como tal cambie a tal punto de que pueda mostrar una sequedad, por así decirlo, en lo que sería la vegetación que se está tratando de proteger de alguna manera y este sea más factible de sufrir un incendio forestal, digamos, ¿no? Ahora también, yéndonos de una manera general, ¿cuáles son los impactos ambientales y socioeconómicos que se dan a causa de un incendio forestal? Dentro de lo que sería la biodiversidad, tanto la fauna como la flora se ve bastante afectada, ¿no? Ya que, como decíamos, en el caso de la flora sobre todo, este representa lo que sería la cobertura de suelo. Y asimismo, esta cobertura de suelo es básicamente el hábitat de una inmensa cantidad de fauna, ¿no? De especies endémicas, que significa que son exclusivamente de ese lugar en el mundo y que no hay en otro lado. Entonces, de esta manera es que el impacto a la biodiversidad como tal es bastante amplio y muy fuerte. Luego también tenemos el impacto ambiental en lo que sería la composición del suelo, ¿no? Ya que cuando nosotros quemamos el suelo como tal, de alguna manera, al oxidar todo lo que sería la composición del suelo y de los nutrientes que el suelo pueda tener, estamos alterando de una manera tal que incluso podamos tener riesgos a que el mismo pueda ser erosionado y asimismo más propenso a sufrir deslizamientos en caso de una elevación y pendiente alta, ¿no? En el caso de los impactos a la calidad del aire, obviamente los impactos son bastante amplios, ya que estamos generando gases de efecto invernadero, ¿no? Cuando nosotros estamos incinerando la cobertura de suelo de una manera muy amplia, como ha sido en el caso de la Chiquitanía, estamos generando gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, monóxidos. Todo esto va a ser bastante dañino también a lo que sería nuestra atmósfera como tal, ¿no? Y asimismo también tenemos impactos climatológicos. Los incendios forestales que son desarrollados de una manera muy amplia, alteran los microclimas y pueden terminar alterando lo que serían los climas de una manera más amplia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros quemamos una cantidad extensa de árboles que funcionaban como agentes de captura de carbono y asimismo estos generaban humedad y por ende generaban lluvias, si estos estacionados ya no van a tener esa función ecosistémica, entonces de alguna manera están alterando incluso el flujo hidrológico, el curso hidrológico de un sistema climatológico como tal, ¿no? Ahora, dentro de lo que serían los impactos socioeconómicos, obviamente tenemos que las funciones ecosistémicas, tanto de los sistemas forestales y de todo lo que compone esto, implica mucha pérdida de dinero al Estado. En el caso de la Chiquitanía ha sido así. Asimismo, también representa pérdidas, entre comillas, el hecho de que tengamos que tratar de comprar, qué sé yo, por ejemplo, lo que ha pasado con el avión, se ha invertido mucho dinero para que haya un avión que trate de, por lo menos, apagar cierta parte del incendio forestal, o también pagar sistemas que coadyuven a lo que sería apagar los incendios forestales. Entonces, de alguna manera, estamos sufriendo un impacto económico bastante amplio. Y desde el aspecto social, por ejemplo, en lo que ha pasado en la Chiquitanía, que vamos a ver más adelante, muchas etnias se han visto vulneradas, muchas vidas de las etnias se han visto bastante vulneradas por los incendios forestales. También tenemos impactos en lo que sería la salud de las personas que viven cerca de estos impactos bastante importantes, ¿no? Entonces, hasta este punto estamos analizando los impactos ambientales y socioeconómicos que competen a lo que serían los incendios forestales. Ahora en la actualidad, y esto es bastante interesante, y es muy importante que lo toquemos para que entiendan más o menos cómo ha sido el efecto del incendio forestal en la Chiquitanía. Existen muchas tecnologías de detección de incendios forestales que te permiten hoy por hoy cuantificar un incendio forestal, ubicar un incendio forestal y asimismo monitorearlo, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, tenemos satélites que nos pueden mostrar en tiempo real muchas veces lo que serían los focos de calor, que básicamente un foco de calor se define como la detección satelital de la radiación emitida por los materiales en llamas.
que básicamente representan un aumento de la temperatura anómala en lugares específicos que podrían significar un incendio como tal, ¿no? Y asimismo, a través de la tecnología de la teledetección, por ejemplo, tenemos, como pueden ver en la imagen del centro de la segunda fila, tenemos las cicatrices de quema que se dan a través de los incendios forestales, como podemos ver, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el cambio de cobertura es brutal y realmente es bastante amplio y muy dañino a lo que sería el suelo. Y una imagen satelital de este tipo te la muestra de una manera muy clara, ¿no? Y ahora también, y para el caso de la Chiquitanía, se han dado muchos casos en los cuales se ha utilizado drones, que son vehículos no tripulados aéreos, que básicamente lo que hacían era llegar hasta los orígenes de algún incendio forestal que esté próximo y que sea inaccesible a que el humano pueda entrar debido a la peligrosidad de esto, ¿no? Entonces, una vez entendidos estos conceptos de qué es un incendio forestal, qué ocasiona un incendio forestal, cuáles son las características o los criterios en sí que van a hacer que un área sea más vulnerable y qué tecnologías existen para monitorear estos incendios forestales, nos vamos a ir a estudiar ahora sí lo que sería lo que ha pasado en la Chiquitanía, el incendio forestal que ha sucedido en la Chiquitanía, ¿no? Que básicamente, como les indicaba, ha sido un holocausto ambiental terrible realmente en los últimos años, sobre todo es uno de los impactos ambientales más fuerte que ha sufrido yo creo que el planeta como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se ha generado esto, algunos antecedentes al respecto, vamos a ver los impactos ambientales que ha tenido este desastre forestal que ha sufrido la Chiquitanía, ¿no? Y bueno, para comenzar hablando al respecto, si ustedes ven en la imagen de la izquierda, que es un mapa que dice pre y post incendio forestal, acá podemos ver claramente, este es un pedazo, ¿no? De toda de la magnitud del incendio forestal que ha sucedido en ese entonces. Aquí vemos una imagen satelital del 24 de junio del 2019, que básicamente nos está mostrando que hay una cobertura verde que nos muestra vegetación, hay un poco de desmonte también, ¿no? Y alguna cobertura que está cubierta por algún tipo de actividad humana, ¿no? Hasta este punto lo vemos relativamente normal, pero si nos vamos a la imagen, el 18 de agosto del año 2019, vemos cómo ha cambiado, pero de una manera terrible, es prácticamente como ver un infierno, ¿no? Si podemos ver esos colores, estos colores que muestran estas imágenes satelitales son en colores reales. Entonces lo que estamos viendo en la imagen del 18 de agosto es una cicatriz de quema impresionante sobre un área determinada, ¿no? Que pertenece a lo que sería la región de la Chiquitanía, ¿no? Asimismo, este incendio forestal ha representado pérdidas en la biodiversidad. Para empezar, vamos a contextualizar de manera acá todo lo que conlleva la Chiquitanía, ¿no? Como ustedes pueden ver el mapa de acá, esta es la representación en Santa Cruz, básicamente que es chiquitanos, que se encuentran en el extremo sudeste de Bolivia como tal, y abarca gran parte del departamento de Santa Cruz. Como tal, como podemos ver acá, hay muchos centros poblados muy importantes como San Ignacio de Velasco, San José, Roboré, que se han visto bastante afectados por este incendio de una manera bastante fuerte, ¿no? Asimismo, está ubicado el bosque chiquitano como tal, es como que de las últimas regiones forestales tropicales secas, no solo representativa de Bolivia, sino también de Sudamérica como tal, ¿no? Es decir, el bosque chiquitano sería como que de un valor ecológico único, no solamente por su funcionalidad ecosistémica, sino también a nivel cultural e histórico, ¿no? O sea, realmente es un patrimonio que supuestamente deberíamos protegerlo cada vez más, ¿no? La dinámica geográfica que se tiene en la Chiquitania como tal, tenemos unos aspectos importantes que nosotros necesitamos entender. Primeramente, mencionar que la Chiquitanía está compuesta por bosques secos.
lo cual implica que tiene un material inflamable bastante amplio. También tenemos el hecho de que tiene sus ondulaciones topográficas y las pendientes que hacen que el fuego se pueda esparcir bastante rápido. Y asimismo, pues la temperatura que se tiene promedio en los bosques chiquitanos es bastante amplia y al ser seco no se tiene una precipitación muy continua. Entonces, de esta manera, y bajo los preceptos que ya hemos mencionado anteriormente, podemos decir que el bosque chiquitano siempre ha estado en un peligro casi inminente de sufrir incendios forestales de gran magnitud, sobre todo si se fomentan a las actividades antropogénicas de chaqueos descontrolados y deforestación descontrolada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de lo que serían antecedentes referente a este tema, que bueno, básicamente en los últimos años, sobre todo antes del incendio forestal en la Chiquitanía, Bolivia ha ido ampliando muy rápido el tema de deforestación en los departamentos de Santa Cruz y Beni, con la idea de implementar cultivos de exportación, crianza de ganados, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha sido uno de los antecedentes más importantes este tema, ¿no? Asimismo, el año 2019, cabalmente el 26 de abril, se lleva a cabo un protocolo que de los 13 millones de hectáreas que estaban destinadas a uso ganadero se aumenta a 20 millones de hectáreas bajo un plan de desarrollo pecuario, ¿no? Al 2030. Y asimismo, según la Fundación Amigos de la Naturaleza, que nos menciona que el 60% de la deforestación que se genera en los bosques chiquitanos y en sí en la Amazonía como tal, básicamente se da por actividades de ganadería, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante. Y ya para el 9 de julio del 2019, en Beni se aprueba un decreto supremo, el 3973, que básicamente nos indica que en Santa Cruz y en Beni se autoriza el desmonte para llevar a cabo actividades agropecuarias, ¿no? En tierras privadas y comunarias, con el fin de implementar, entre comillas, lo que sería el chaqueo controlado o el desmonte controlado como tal, bajo un supuesto plan de uso de suelo que, entre comillas también, es como que sostenible, ¿no? Y hemos visto que a través de este incendio forestal no ha sido para nada así, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias de manera general ha traído el incendio forestal de la Chiquitanía, ¿no? Inicialmente, y de manera muy importante, aproximadamente ha durar un mes, ¿no? Comenzando a manifestar incendio forestal de manera descontrolada en julio y llegando a apagarse, digamos, más o menos el ciclo del incendio forestal en octubre, a mediados de octubre del año 2019. En todo este tiempo, en el territorio boliviano se ha detectado que ha habido una quema del incendio forestal de alrededor de 5.3 millones de hectáreas, ¿no? De las cuales 3.3 millones corresponden a áreas que no son boscosas como tal, estaríamos hablando de pastizales, cerrados, áreas de cultivo, etcétera, y 2 millones de hectáreas que sí son áreas de bosque, de las cuales 1.4 millones de hectáreas corresponden a bosques endémicos chiquitanos, es decir, bosques que tienen un nivel de endemismo muy alto, que no hay este tipo de bosque en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y 1.4 millones, perder eso realmente es una pérdida sumamente invaluable, ¿no? Y también tenemos que la quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa, como les decía, una pérdida insustituible del patrimonio natural boliviano como tal, una pérdida bastante grande, ¿no? Ahora, acá es un análisis que yo había hecho en aquel entonces. Esto se ha desarrollado con imágenes satelitales del satélite Sentinel, que te permiten analizar la dinámica de la ruptura del suelo en el tiempo, ¿no? En la primera fila tenemos dos imágenes satelitales, ¿no? Una del año 2019, entre los meses de abril y mayo. Como podemos ver a la izquierda, ¿no? Tenemos una cobertura de vegetación muy amplia. Podemos notar el color verde que nos está indicando alta actividad fotosintética. Existe una vegetación y a simple vista podemos ver que relativamente está bien. La imagen hoja de abajo nos indica posibles cicatrices de quema. Entre los meses abril y mayo del año 2019
Las cicatrices de quema serían las manchas más oscuras que pueden ver en toda la cobertura de color naranja, ¿no? En esos meses de abril y mayo tenemos una pequeña dispersión de lo que serían las cicatrices de quema, ¿no? No son muy grandes. Pero si ya nos enfocamos a lo que sería el mes de agosto y septiembre del mismo año, vemos que el cambio ha sido totalmente drástico. Podemos ver en la imagen satelital donde mostraba la vegetación un color rojizo, en algunas zonas se tiene un color rojo más intenso, y estas vendrían a ser la representación de lo que serían las cicatrices de quema, ¿no? Que básicamente está mostrando del departamento de Santa Cruz un poco más del 70% que estaba en llamas, ¿no? Como podemos ver en la imagen abajo, donde se tenía una captura de color naranja, se ha cambiado, ¿no? Los colores y las cicatrices de quema, los colores más oscuros, se muestran con más intensidad y con más amplitud en cuanto a cobertura de área, ¿no? Entonces realmente podemos ver el impacto que ha sido bastante fuerte en este mes de agosto y septiembre, donde se estaba llevando a cabo el incendio forestal como tal, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver otra dinámica, que son la presencia de focos de calor, como les explicaba al inicio, que es la representatividad de la detección satelital de radiación emitida por materiales en llamas, ¿no? Esto ha sido monitoreado con dos satélites, el BIRS y el MODIS, que básicamente están monitoreando los focos de calor constantemente. Estos dos mapas, como ha habido muchos municipios que competen lo que sería el bosque chiquitano que han sido completamente afectados, ¿no? Fue bastante amplio sobre lo que sería el municipio de San Martín, por ejemplo, Concepción, Roboré, que ha sido muy terrible, San José también, ¿no? Entonces acá podemos ver incluso que los incendios, los focos de calor, estaban muy próximos a las vías de acceso, ¿no? Ha llegado un punto en la Chiquitanía que incluso la ayuda no podía llegar porque los estaban totalmente nublados de humo, ¿no? Realmente ha sobrecapacidad un país de realmente tratar de minorar los impactos de este incendio forestal como tal, ¿no? Ahora, a través de esto, de lo que estábamos viendo también, estos han sido los municipios más afectados por el incendio forestal, ¿no? Como podemos ver, el más afectado ha sido San Matías, que aproximadamente casi llega a los 450,000 hectáreas sobre este como tal, ¿no? Tenemos a Charagua también con 350,000 hectáreas, San Ignacio de Velasco, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Roboré y Concepción. Realmente se ha quemado bastante cobertura de área de todos estos municipios que han sido los más afectados, ¿no? Realmente ha sido devastador en este sentido. Luego acá tenemos las áreas protegidas. Un área protegida tiene el fin de proteger lo que sería el medio ambiente como tal, proteger las diversas especies de flora y fauna que se pueda tener, proteger la biodiversidad, los sistemas hídricos y todo eso, pero si estás enfrentando un incendio forestal en un bosque chiquitano que el fuego se está esparciendo de una manera impresionante, muy rápida, hemos tenido varias áreas protegidas que han sido afectadas de esta manera, ¿no? Cabalmente el área protegida de San Matías, como podemos ver acá, que ha sido más o menos afectada con un área de 337,785 hectáreas, ¿no? Que es una de las áreas que ha sufrido mayores impactos con toda la vegetación, todos los animales y la biodiversidad que ha sido afectada, ha sido totalmente terrible, ¿no? Realmente del patrimonio bastante amplio, incluso en lo que sería centros y áreas de protección ecológica como tal, ¿no? Acá podemos ver los efectos de la contaminación atmosférica. Este análisis se ha realizado con imágenes satelitales del satélite Sentinel-5, que va a ser la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, se ha podido monitorear que gracias al incendio forestal que ha habido, por ejemplo, se ha generado en el municipio de Robré, se ha detectado un material particulado hasta 310 microgramos por metro cúbico. Este material particulado es básicamente las cenizas que estaban flotando en el aire, ¿no? Ahora, estas imágenes satelitales que ustedes ven en esta diapositiva nos muestra la concentración de dióxido de nitrógeno, que es un gas bastante dañino para la atmósfera, que se origina una vez de que
un incendio como tal, en el caso del incendio forestal de la Chiquitanía, emite monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, y al estar en contacto con el nitrógeno que está en la atmósfera como tal, genera un dióxido de nitrógeno, ¿no? Esto sería una interacción química que se da por un incendio forestal en este caso. En el mes de enero vemos que ese color verdoso que se tiene al inicio, hay de alguna manera un cierto tipo de concentración de dióxido de nitrógeno, pero ya en el mes de julio ha empezado a incrementar sobre el territorio nacional. Cabalmente había un incendio forestal también en Brasil. Esta contaminación se ha puesto como que en contacto con la de nuestro país también, ¿no? Y ya para el mes de agosto, donde el incendio forestal ha cobrado su mayor impacto, podemos ver que parte del país incluso ha sido afectada por la contaminación atmosférica que se ha generado a través del incendio forestal, ¿no? Incluso uniéndose a las masas de contaminación atmosférica que se ha generado en Brasil también, lo cual nos indica la magnitud que ha tenido en la calidad este incendio forestal como tal, ¿no? Y bueno, nos pasamos a lo que sería la afectación de centros poblados y comunidades. Si ustedes ven el mapa, por ejemplo, tenemos una dispersión de áreas de TCOs, que son indígenas originarios, que han sido afectados de una manera muy, muy grande, ¿no? Los focos de calor que están viendo acá, por ejemplo, están cayendo casi sobre las áreas de TCOs, ¿no? Entonces están afectando no solamente a su sistema económico, sino también a las vidas de los pobladores que están, que viven en este lugar, ¿no? Como se puede ver acá, hasta el 5 de septiembre del año 2019 se habían identificado por lo menos 4.472 familias. 171 familias han sido damnificadas, perdiendo sus modos de vida y todo eso por los incendios forestales, ¿no? Más de 400 comunidades indígenas han sido afectadas también, lo cual nos indica que a nivel socioeconómico, a nivel poblacional como tal, ha sido impresionante el efecto de este incendio forestal, ¿no? No solo es un factor medioambiental que implica este fenómeno, ¿no? Luego tenemos lo que sería la afectación a las áreas forestales. Esto es un análisis bastante importante que ha desarrollado el Colegio de Ingenieros Forestales en Santa Cruz, que básicamente, con todo el impacto ambiental que ha sufrido la Chiquitanía, nos da la certeza de que necesitaríamos 200 años para reforestar toda la Chiquitanía como estuvo en un estado inicial, ¿no? Se manifiesta también el Colegio de Biólogos, que nos menciona que hasta septiembre se estima 40 millones de árboles, de los cuales se tiene, por ejemplo, especies como robles, cedros y esqueros, entre otros. Y la Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano nos menciona que el valor económico de esta pérdida de árboles y de esta pérdida de biodiversidad en función al valor ecosistémico que tienen los sistemas forestales, traducido a dinero, básicamente representa un... ¿no? O sea, no solamente es el patrimonio natural, sino también afecta a la economía de una manera bastante amplia, ¿no? Como podemos ver acá. Y también mencionar que las zonas afectadas han tenido utilizadas solo desde la percepción y de la conservación a los sistemas hídricos, ¿no? Como se había mencionado antes, la protección de las cuencas hidrográficas es un tema bastante importante, ya que los cursos hídricos muchas veces en cuanto a incendios forestales incluso pueden servir como barreras, pero gracias a este impacto forestal que ha sido tan grande, tan amplio, los sistemas hídricos se han visto contaminados por partículas, por cenizas, y asimismo se ha cambiado mucho el sistema dinámico hídrico, ¿no? A través de esto, ya que también se ha afectado un 59% de lo que serían las sabanas inundables, ¿no? Y si nos vamos al tema de la flora, básicamente se han identificado 55 especies de flora endémica, es decir, una flora específica que solamente está en los bosques chiquitanos como tal. Entre ellas se ha perdido, por ejemplo, especies de orquídeas, maní silvestre, piñas y cactáceas que son de esa zona actual, ¿no? Entonces, realmente no hay palabras para describir cuán impactante ha sido este incendio forestal como tal, ¿no? Y ahora si nos vamos al tema de la afectación a la fauna silvestre,
Este es uno de los temas más dolorosos, más fuertes que hemos visto gracias al incendio forestal como tal. El Colegio de Biólogos se manifiesta también y determina que alrededor de 1.600 especies se han perdido en lo que sería el incendio forestal como tal, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. Y en lo que se muestra en la diapositiva, se ha perdido especies de arácnidos, insectos, peces, anfibios, aproximadamente 800 especies de aves, mamíferos y reptiles que son endémicos, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de algunas especies muy representativas de los bosques chiquitanos, como es el oso hormiguero, las capibaras, los tucanes, la sucha, las águilas, ¿no? Que si bien esto ha sido bastante duro, porque si bien muchas han sido calcinadas por el fuego como tal, muchas otras han quedado sumamente heridas y muchas otras han tenido que migrar a hábitats incluso urbanos, tratando de escapar del fuego y están destinadas a morir porque no van a estar en el hábitat y en condiciones a las cuales se han adaptado inicialmente, ¿no? Entonces estamos generando un cambio de la dinámica de lo que sería la fauna como tal, ¿no? O sea, realmente es muy fuerte todo lo que ha pasado, ¿no? Ahora, bueno, dejando un poco de lado al tema de la fauna y de los impactos ambientales, también es muy importante mencionar que han habido más de 5.000 personas entre bomberos y voluntarios que han ido a sacrificar sus vidas para tratar de sofocar este incendio que ha sido de gran magnitud, ¿no? Entre ellos se ha perdido la vida de 3 bomberos que se han asfixiado por los gases, ¿no? De efecto invernadero, por el humo, por las concentraciones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, como es los bomberos Renzo Enrique Flores, José Roca y Dylan Vega, que para mí han sido los héroes que han dejado sus vidas para salvar lo que sería el bosque chiquitano como tal, ¿no? Entonces, bueno, antes para ir cerrando ya un poco lo que serían los impactos y lo que ha sido los incendios forestales, pues básicamente mencionar que realmente un incendio forestal es uno de los desastres naturales más terribles que puede existir en cuanto a los impactos que hay a la naturaleza y a los impactos socioeconómicos que este fenómeno crea, ¿no? En sí, todos los impactos que genera, como hemos podido notar, los sociales, los económicos, la biodiversidad, los ambientales, calidad ambiental, todo está conectado de una manera sinérgica bajo un sistema forestal. Si nosotros impactamos de esta manera con un incendio forestal a este dinamismo, estamos afectando de una manera impresionante y dinámica y sinérgica a todo lo que es este sistema, ¿no? Las pérdidas forestales y de biodiversidad son tan amplias que realmente, como decíamos, mencionado antes, va a tomar muchísimo tiempo que se pueda recuperar, ¿no? Es muy importante que también notemos que las pérdidas económicas han sido de un nivel bastante amplio y grande, tanto a mitigar el incendio forestal, a planes de lo que sería recuperar lo que ha sucedido, ¿no? Y a minorar lo que serían los impactos de alguna forma. Y bueno, también es muy importante que nosotros fomentemos a lo que sería la investigación, a lo que sería políticas de Estado que nos permitan proteger nuestros bosques, que básicamente tienen no solamente una funcionalidad ecosistémica, sino también una funcionalidad económica para el país, ¿no? En este sentido, es muy importante fomentar a las políticas de Estados que nos permita mantener este dinamismo y este equilibrio para que sea sostenible en el tiempo y no vayamos a sufrir otro desastre como el que hemos sufrido, ¿no? Bueno, esto sería todo. Espero que les haya podido iluminar de alguna manera lo que ha sucedido con el tema de la chiquitanía y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Marco. Tenemos preguntas que han realizado algunos participantes. Por favor, Sofi, vamos a proceder a leer las preguntas. Es así, para continuar de PC, pregunta para el ingeniero Omar, el primer panelista. Para recuperar este territorio, ¿considera que sería urgente derogar esos decretos que significaría para la población que habilita la región y para Bolivia? Y la segunda pregunta también para el panelista número 1, al ingeniero Omar, de ELSA, pregunta. Quisiera preguntarle a usted si considera que la ley 741 debería abrogarse, tomando en cuenta que esta afecta directamente a nuestros bosques
y a la biodiversidad. Tiene la palabra el ingeniero Omar. Sí, nuevamente, muy buenas noches a todos los participantes. En realidad hemos citado 4 normas, que es la 337, la 502, la 739 y la 952. Estas normas básicamente tienen que ver con la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que es básicamente la regularización de los desmontes ilegales de la gestión 96 a la 2011. Actualmente esas normas ya no tienen vigencia, ya que han cumplido su plazo que tenían. Sin embargo, lo importante aquí es que se haga un seguimiento a los compromisos que se han establecido en por cada uno de los que ha hecho la regularización de los desmontes ilegales. Ver si se han cumplido con la reposición de las áreas afectadas, por un lado, y si el compromiso ante la seguridad alimentaria también lo han cumplido, y que no solamente haya significado la regulación del desmonte ilegal como la tenencia para un espacio de territorio. Respecto a la ley 741, creo que es importante que sea modificada, considerando que es más importante hacer una gestión integral del bosque y la tierra, tomando en cuenta que dentro del territorio nacional, y si hablamos de la Chiquitanía u otros lugares con bosque, existen y viven personas que necesitan desarrollar sus actividades cotidianas, ya sea esto como parte de su subsistencia, como parte de la generación de economía. Lo que debemos orientar es de que se tengan que limitar cierto tipo de acciones que tengan que ver con la destrucción de los espacios físicos que tengan vegetación. Es así, continuando con las preguntas de Luis Andrés, también indica, ¿cuáles son las consecuencias con el uso del biodiesel? ¿Qué lugares son los afectados y qué riesgos corre toda la biodiversidad, ya que están en peligro de extinción? Es la pregunta que realiza Luis Andrés, refiriéndose al consumo del biodiesel. A ver, respecto a cualquier apoyo al sector productivo, ya sea esto la implementación del biodiesel, ya sea esto la implementación de lo que así los ingenios azucareros, traen consecuencias, por el hecho de que se amplía la frontera para la ubicación de este tipo de cultivos. Y eso que conlleva a que se tenga que eliminar vegetación, ya que se están buscando o se buscan terrenos nuevos para la implementación de estos cultivos. En tal sentido, se tiene que afectar lo que son los bosques. Dependiendo del tipo de semilla que se esté utilizando, se puede llegar hasta la desertificación del suelo. Y eso es lo que no se tiene que desarrollar con frecuencia, ya que eso significa desertificar un suelo que pierda su calidad productiva y empezamos a generar o buscar nuevos espacios, por lo cual la deforestación va ampliándose cada vez más. Es por eso, como digo, de que es importante de que se deba pensar en la gestión integral del bosque y la tierra antes que una ampliación de la frontera agrícola por la implementación de nuevos cultivos. Es así. Otra pregunta también que realiza Elsa al ingeniero Omar es, ¿cómo considera que debemos actuar como sociedad ante los problemas de las quemas en los bosques, tomando en cuenta que los focos de calor en la cuarentena se están incrementando de gran sobremanera? Desde un punto de vista un poco más legal que técnico, creo que es importante lo siguiente. Básicamente todo lo que es la ampliación de la frontera agrícola o tiene que ver con cambio de uso del suelo, pero también tiene que ver profundamente con el tema de la justificación del fin económico social, que tiene que ver con el derecho propietario.
el proceso de saneamiento nos ha demostrado de que para justificar la tenencia de la tierra tienes que tener agricultura. Si no tienes agricultura y generas otro fin económico social, por ejemplo, manejo forestal, por ejemplo, la implementación de reservas privadas de patrimonio natural, no te justifica, lamentablemente, hacia esa instancia el tema de el fin económico social para la tenencia de la tierra. En tal sentido, se tiene que generar normativas ante las instancias legislativas que permitan que este tipo de usos sean reconocidos como tal dentro de la normativa del INSA, pese a que dice, no muy específicamente, pero eso conlleva, como les digo, a que cualquier propietario de un predio con la finalidad de demostrar que está utilizando la tierra con un fin económico social, haga agricultura. Para hacer agricultura tiene que desmontar, para poder sembrar tiene que utilizar el fuego para eliminar la vegetación. Es por eso que tenemos consecuencias del incremento de las incidencias de los focos de calor. Como les digo, sin embargo, es importante, como digo, que sea ya un nivel más ejecutivo, podríamos decirlo, desde un punto de vista y de organización social, que podamos lograr que otro tipo de usos sean reconocidos como tal para el fin económico social. Es así, ingeniero Omar. La última pregunta, por favor, de Marcelo Cabero, indica, ¿usted cree que se deben derogar algunas normativas las cuales son precursores para los incendios? Yo creo que debemos migrar, como digo, a hacer una gestión integral del bosque y la tierra. Reconocer que nosotros como sociedad somos parte de lo que es la biodiversidad y que la biodiversidad también es parte de la sociedad. Es muy importante de que no solo con abrogar leyes, no solo con hacer nuevas leyes, vamos a lograr bajar los impactos que tengan que ver con los incendios, el cambio de uso del suelo, el aprovechamiento selectivo de cierto tipo de especies, en este caso, flora o fauna, se van a minimizar. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia cada uno de los ciudadanos y empezar a buscar una gestión integral por un lado y otro lado la generación de conciencia de determinar, de hacer compras de productos que provengan de áreas que hayan generado un manejo y evitar usar productos que no tengan un origen legal. Yo creo que parte va a ser más de una cultura que vayamos implementando cada uno de nosotros como parte de la sociedad para poder lograr un cambio. Como digo, abrogar leyes, generar nuevas leyes, lamentablemente no van a llegar a tener el fin que queremos. Lo que tenemos que hacer es cada uno como sociedad cambiar la mentalidad y buscar de que cada uno de nosotros tome conciencia de la importancia que tiene nuestra biodiversidad, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Omar, por su participación. Vamos a dar la palabra también al ingeniero Marco, el segundo panelista, con las preguntas. Indican, ingeniero Marco, las quemas alteran de gran manera los suelos y la vegetación y la fauna. ¿El impacto que estas quemas generan son directos? ¿Qué medios y métodos existen hoy por hoy para restablecer nuestras zonas afectadas con estas quemas? El micrófono está desactivado, por favor. Bueno, como les estaba mencionando, claramente los impactos son directos, ¿no? Ya que el fuego está directamente calcinando un sistema forestal, está calcinando el fuego, está quemando la fauna y la flora como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, claramente es directo el impacto que se genera como tal, ¿no? Ahora, existen muchas maneras en las cuales se puede como que mitigar y reparar el daño que se ejercido a través de un impacto forestal como tal. Esto vendría básicamente a ser un sistema íntegro, el cual implica inicialmente
lo que serían políticas de Estado que fomenten a esto, ¿no? Que incluso se dé una pausa como tal ecológica para que el mismo bosque se regenere por sí mismo. ¿Para qué? Para que en algún punto posteriormente tú puedas tomar muestras de qué tipo de vegetación está creciendo sobre este bosque que se ha quemado, por ejemplo, para que tú posteriormente lo puedas coadyuvar a que se reforeste, ¿no? Entonces, incluso de esta manera tú puedes hacer esto y para eso mismo se necesita un fomento bastante amplio a lo que serían las investigaciones referentes a este tema, ¿no? Se necesita crear distinto tipo de bancos de semillas, hacer pruebas en laboratorio, ver si efectivamente funcionaría en ese ecosistema como tal. Todo esto va a coadyuvar a que en algún punto puedas reforestar de alguna manera y reparar los daños que han sido generados por el impacto ambiental de un incendio forestal, ¿no? Seguimos con las preguntas, por favor, de PC para el ingeniero Marco. Indica, siendo un genocidio lo que sucedió, ¿es posible recuperar las especies perdidas? Bueno, más que genocidio, ha sido un ecocidio, ¿no? Y bueno, como les decía, claramente se pueden recuperar las especies, pero implica mucha investigación y mucho estudio, ¿no? Es muy importante para que recuperemos las especies saber en qué lugares estaban estas especies y cómo hacer esto haciendo un análisis multitemporal, histórico, viendo las distintas coberturas que ha tenido el bosque chiquitano, por ejemplo, en el pasado, antes de la quema del incendio forestal, y posteriormente dejar que este mismo, por sí mismo, se recupere y ver qué tipo de vegetación está creciendo para que en algún punto tú hagas pruebas de laboratorio y asimismo puedes llevar estas semillas de un banco de semillas determinado para posteriormente coadyuvar a la reforestación del mismo, ¿no? Seguimos con las preguntas, por favor, de Partido Verde. Indica, ingeniero, ¿en cuánto tiempo podríamos recuperar todas las áreas devastadas por el fuego en el año 2019? Bueno, como ya habíamos mencionado, a través de lo que se ha manifestado el Colegio de Biólogos y en sí los que protegen el bosque de la Chiquitanía como tal también, recuperar al punto inicial antes de la quema va a tomar alrededor de 200 años aproximadamente, ¿no? Realmente la cantidad de bosque que se ha perdido, de fauna y de flora que se ha perdido por el incendio forestal como tal ha sido bastante amplio, ¿no? Tenemos más preguntas, por favor, de Elsa al ingeniero Marco. Tenemos varias áreas protegidas, el Parque Nacional y el Área Natural de Manejo Integrado Ajá. Utuquis. ¿Qué se vio afectado por las quemas en la Chiquitanía? ¿Qué considera usted que está fallando en nuestro país? ¿Las leyes, las normas o es la comunidad que no está tomando conciencia? Bueno, en realidad es un dinamismo de todo eso, ¿no? Porque estamos inicialmente jugando con políticas de Estado, decretos y leyes que permiten la deforestación y que permiten el chaqueo de una manera tal que realmente se descontrole con facilidad, ¿no? Y asimismo estamos permitiendo que los distintos bosques se vean desprotegidos y siento que estos están muy próximos a las áreas protegidas, que a pesar de que se tenga un decreto de que las protege y donde no se debería realizar ninguna actividad extractiva en estos lugares, aún así están muy próximos a las áreas que sí habilitan para que se lleven a cabo incendios chaqueos y todo este tipo de sistemas, talas indiscriminadas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente están las políticas de Estado que deberían estar más enfocadas en la protección y el dinamismo de los sistemas forestales. Y por supuesto también está la sociedad que de algún punto debería reclamar la protección a los sistemas biológicos que se tiene en un país como tal, conocer las leyes y los decretos que implican la protección y la desprotección de los sistemas forestales como tal, para que de una manera íntegra se maneje el cuidado y la protección de los recursos naturales como tal, ¿no? Vamos a seguir leyendo las dos últimas preguntas que dice Luis Andrés. Ingeniero, buenas noches. ¿Tiene datos de cuántas especies se encuentran en peligro de extinción y en cuánto tiempo se podría recuperar los mismos? Es la pregunta, la primera pregunta. Bueno, Y la segunda pregunta indica, ¿cómo podría afectar el incendio a nivel mundial? ¿Cómo podría afectar el incendio a nivel mundial? Indica Luis Andrés. Las dos preguntas, por favor, ingeniero Marco. sí, bueno, como había mencionado antes, alrededor de 1.600 especies son las que se han perdido, ¿no? Entre mamíferos, arácnidos,
peces, muchas especies de este tipo, dependiendo la cobertura de suelo que se tenía, el ecosistema que se tenía dentro del bosque chiquitano. Entonces, alrededor se calculan que se ha perdido 1.600 especies, ¿no? De estas, bueno, en realidad va a tomar muchísimo tiempo, que yo creo que está dentro de los márgenes del mismo tiempo que han planteado los biólogos de los 200 años, ¿no? Yo creo que más o menos va a estar así, porque si bien hemos perdido especies durante el incendio forestal, hemos perdido las hábitats de estas especies también, ¿no? Entonces esto hace que sea un poco más duro este tema, ¿no? Ahora, los impactos del incendio forestal que se ha manifestado en el mundo es bastante amplio, porque cabalmente también, como hemos visto, ha habido un incendio forestal que se ha manifestado en Brasil también, ¿no? Entonces el impacto ambiental ha sido bastante amplio, desde la calidad del aire, como hemos visto, el cambio de uso de suelo, la pérdida de las funciones ecosistémicas que tenían, por ejemplo, los bosques de captura de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va a hacer que, por ejemplo, las temperaturas por el cambio climático aumenten, tengamos, no sé, aspectos climatológicos más intensos, podamos también tener incluso lo que sería sequías en lugares donde no se presentaban sequías antes, ¿no? Y el hecho también tenemos de que, por ejemplo, el bosque chiquitano funcionaba como una fuente de agua bastante amplia también. Hemos perdido todo eso, entonces vamos a coadyuvar de manera amplia lo que sería el flujo hidrológico a nivel mundial también, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Bien, bien, estimados amigos, por cuestión de tiempo, paramos las preguntas. Y bueno, agradecer a nuestros panelistas. Hay mucho por hablar sobre este tema, pero lamentablemente debemos ya de llegar a la parte final. Y no me queda más que a mí pueda dar las conclusiones de los dos panelistas, ¿no? De acuerdo a lo expuesto por los panelistas, se llega a la siguiente conclusión. Bolivia es un país que contiene una superficie de alrededor de 51 millones de hectáreas de bosque conformado por distintos pisos ecológicos, de los cuales año tras año están sufriendo pérdidas de cobertura vegetal a causa de los incendios forestales. Ya entrando en la presentación del ingeniero Omar, la cual estuvo muy interesante, este nos muestra un bagaje de leyes y normativas que existen en Bolivia. También podemos observar que la Chiquitanía tiene una superficie de 8 millones de hectáreas y se quemó alrededor de 3.8 millones de hectáreas, ¿no? Se podría decir que casi la mitad de la Chiquitanía se quemó, ¿no? Esto es terrible para el medio ambiente. Los incendios son un factor de riesgo que causan problemas no solo en la flora y fauna, sino también en la salud de las personas. Por otra parte, ya en la presentación del ingeniero Marco, nos ha mostrado las causas de los incendios forestales, los cuales en su mayoría son originados por causas antrópicas, ¿no? También nos mostró los diferentes indicadores de riesgo de los incendios forestales a través de diferentes factores climatológicos. Por otro lado, los impactos por las quemas dañan demasiado la biodiversidad del suelo, la calidad del aire. Los incendios forestales generan cantidad de dióxido de carbono, que esta es muy mala para la salud, ¿no? Y en lo social, los incendios forestales causan un gran impacto económico, se podría decir extremo, para el gobierno, ya que el gobierno gasta mucha plata año tras año en atención de la emergencia, por lo que debería de existir campañas de socialización con temas de prevención, ¿no? A la gente que vive en los bosques. Indudablemente, estimados amigos, el incendio que se produjo en la Chiquitanía fue un ecocidio y biocidio, afectando este tipo de ecosistemas, por lo que de aquí en adelante, seguro las autoridades municipales, departamentales y gobierno central deben de generar políticas y mecanismos para la restauración de los bosques de la Chiquitanía, a través del manejo de cuencas hidrográficas, como mencionaban los panelistas. Lo que debemos de hacer es impulsar de la regeneración natural, es algo acertado que debemos de
cuidar este ecosistema dañado, ¿no? Entonces, con esto estaría concluyendo y déjenme darles un mensaje por el Día de la Biodiversidad que dice de esta manera. La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas son los fundamentos de la vida en la Tierra y de los medios de vida y el bienestar de todos los pueblos del mundo. Las iniciativas para proteger la biodiversidad nos dejan un patrimonio para generaciones futuras, por lo que debemos de vivir con armonía con la Madre Tierra. Entonces, estimados amigos, fue un tema muy interesante a tratar, ¿no? Y vamos a pasar toda esta información a los correos que se registraron. Y bueno, con esto yo termino y le voy a dar paso para que cierre el evento a la doctora Margot Soria, que es la presidenta del Partido Verde Ecologista de Bolivia. Adelante, doctora. Gracias, Marcelo. En primer lugar, yo quiero agradecer al ingeniero Omar Ortiz y al ingeniero Marco Ríos por su participación, por seguirnos informando, por munirnos de conocimientos tan importantes que a veces la sociedad en general no conoce. No tenemos una educación ambiental ecológica en el país. Es muy leve lo que se hace, es una lucha de ambientalistas, de ecologistas, del Partido Verde, que no logra cubrir las necesidades de una educación ambiental en el país, porque no es una preocupación real del Estado. Así que agradecemos infinitamente la participación de nuestros panelistas, agradecemos a los participantes y yo no quiero hablar de conclusiones, pero sí quisiera decir que en este momento y después de salir de lo que es esta pandemia, nos queda mirar hacia otro modelo de producción y nos queda como sociedad exigir políticas de Estado. Yo me quedo con esa frase de ambos panelistas, exigir políticas de Estado como una tarea urgente para la sociedad boliviana y que nos toca entender a nosotros como ciudadanos que somos parte del ecosistema. En la medida que no entendamos que somos parte del ecosistema y que el ecosistema no es algo alejado a nosotros, vamos a seguir teniendo una serie de arbitrariedades, malentendidos y abusos con la naturaleza, con sus derechos y también un atentado para toda la vida humana, de la flora y de la fauna. Yo quiero agradecerles a todos y aprovechar de hacerles la invitación para la siguiente webinar que vamos a tener el viernes 29 para hablar de los transgénicos, que es una webinar de características internacionales. Va a estar con nosotros el doctor Enrique Richard desde el Ecuador, con la presencia de Manuel Díaz, vicepresidente de la Federación de Partidos Verdes de las Américas. Quedan invitados y vamos a seguir, estamos a su disposición, nos dejan sus correos y vamos a ir haciendo este intercambio y esta interlocución sobre ecología y medio ambiente. Muchísimas gracias por su participación y esperamos contar siempre con su presencia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.